Bienvenidos a todos a este segundo video de Machine Learning en español. El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a programar por primera vez un algoritmo de Machine Learning, uno muy sencillo para empezar a calentar motores. Pero no solamente eso, el día de hoy también tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido mío, ingeniero aeroespacial, que nos va a contar de una tecnología sumamente futurista y que a mí me vuelve muy loco, los UAVs. Pues sí, sin nada más, sin mucho más preámbulo. Juancho, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Gracias por venir acá. Yo me encuentro muy bien. La verdad es que ya es de noche y se siente. El cuerpo se siente cansado. Sí. Está haciendo un frío horrible por acá en Berlín, así Uf, que... terrible. Está resbaloso. O sea, ni siquiera nevó. Tienen como un piso blanco listo para resbalarte y caerte de jeta. Pues no sabes, yo ahorita iba caminando del súper y casi me doy en la madre con todas las... Está peligroso. Aguacero. Por eso cuando te dije, váyase con cuidado para que no te caigas. Pues nada, pues déjame te cuento un poquito cómo me imaginé un poco la entrevista del día de hoy. Perfecto. Tú escribiste una tesis acerca de UAVs que me gustaría empezar a platicar en la primera parte, empezar a ver qué es esta tecnología, intentarla entender, aunque es sumamente compleja, y yo creo que para los que realmente están interesados deberían de leer tu tesis. Bueno. Al menos la primera parte, porque la segunda parte ya se pone un poco más hardcore cuando ya empiezas a hablar de... Sí, por lo menos la parte teórica, para que tengan un entendimiento básico de lo que son. Exacto, o sea, la introducción creo que sí vale la pena, ya si alguien quiere saber más después acerca del diseño o cualquier otra cosa, pues también lo podrá hacer. Sí. En fin, me gustaría entonces hablar un poquito de eso y después, en una segunda parte, me gustaría ver si podemos combinar un poquito el diseño de UAVs con inteligencia artificial, a ver si podemos, pues, optimizar alguna parte ahí con algún algoritmo y tú ya preparé yo algo, algo muy sencillo, como digo al principio, para empezar, pero creo que está interesante para empezar a entender la idea de inteligencia artificial detrás. Pero antes de eso, ¿por qué no nos introduces un poquito, nos dices quién eres, qué? Bueno, mi nombre es Juan José, yo soy de Venezuela, de Caracas. Y bueno, desde chiquito me encantaban los aviones, todos mis juguetes eran de aviones. Y cuando terminé el bachillerato, siempre me gustó la física, me interesó la matemática. Y bueno, ¿por qué no hacer algo con lo que me gustaba de chiquito? Y por eso decidí empezar a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, por razones no académicas, quise dejar de estudiar allí, tomé la decisión de venir a Alemania. Sabía que aquí las universidades públicas son muy buenas, de muy buena enseñanza, son muy baratas, te dan la vida para poder ser estudiante, trabajar. Muy difíciles, es un contraste muy grande comparado con la universidad en Venezuela. Pero aquí justo encontré lo que quería. Encontré una carrera medio escondida, porque mi título es en Ingeniería de Medios de Transporte, pero esta carrera simplemente se hace para acumular muchas otras más, o sea, 5 otras carreras que tienen menos demanda, como por ejemplo ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica tiene una demanda mucho más grande que ingeniería de medios de transporte, pero en ingeniería de medios de transporte tienes la facilidad de irte en otros institutos. Y yo me guié por el instituto que siempre quise hacer, que es el Instituto de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Técnica de Berlín. Ahí encontré la parte de diseño de aviones, que era siempre lo que me interesó, y en eso me enfoqué. Y bueno, para resumirlo, apliqué para mi tesis. Mi tesis se basa en el diseño de aeronaves no tripuladas, bueno, no piloteadas, para el uso en
en el UAM, en el Urban Air Mobility, o la movilidad aérea urbana. Que ahí está complicado el título, ¿verdad? Porque en inglés también está muy cabrón. Dice Identification and Assessment of Innovative Technologies for Unmanned Urban Air Mobility Vehicles. Yo creo que muy pocas personas se pueden imaginar algo ahí. Sí, si quieres te explico un poco cómo va el tema. O sea, comenzamos con la palabra identification y pues eso es la primera parte, o digamos 2/3 de la parte de lo que fue mi tesis, que es hacer el research, buscar qué tipos de tecnologías, qué tipos de aviones o de aeronaves se van a usar en lo que va a ser lo que se llama el UAM, el Urban Air Mobility, que es un tópico muy nuevo, no existe, hay muchos prototipos en desarrollo. Y pues ahí es donde se complicaba, porque ya no es una rama de la aeronáutica que está tan desarrollada como son los aviones comerciales. Y pues ahí es donde ya empecé a tener un poco más de problemas, pero esa parte de la identificación era simplemente buscar qué tipo de tecnologías van a tener estos aviones, cómo se van a ver estos aviones, cómo vuelan, cómo producen sustentación, cómo producen empuje, cómo se equilibran o cómo se manipulan o cómo se maniobran, qué tipos de motores. Esa es la parte de identificación. Luego, con esa parte de identificación, tocaba hacer un assessment, que es simplemente evaluación de estas tecnologías y compararlas. Ahí es donde vino el problema de toda mi tesis y donde la vi chiquita. La vi chiquita. Me costó un poco porque tienes que buscar parámetros que estén ya probados en estudios o probados ya en la industria para poder evaluar cada una de esas tecnologías. Muy difícil de encontrar en un tema muy nuevo como es el de Urban Air Mobility. Y bueno, pero ya cortando, luego de que tienes la identificación, identificas las tecnologías, las evalúas y a partir de eso comienza un proceso de seleccionar qué tipos de tecnologías son mejores. Hasta ahí, esa parte ya no es de mi tesis. Ya no. Esa parte es otra tesis. Sí, tal vez un PhD para eso, que es lo que está haciendo mi supervisor de tesis. El supervisor de tesis. Es donde ya viene la parte más difícil porque entran inclusive machine learning y probabilidades y sí. teorías. Pero igual cuentas que es un trabajo muy, muy difícil, pero se ve y se nota que cuando lees la tesis, que es una tesis de un poquito más de 100 páginas, se nota el trabajo que está puesto detrás. Sí. Y también inmediatamente te das cuenta que la problemática que dices, que es una cosa muy, muy nueva, de la cual normalmente no hay muchos datos. Es difícil sacar los datos, ¿no? Ya nos contaste un poquito cómo fue el proceso, pero pues en general, ¿con qué te quedas de este proceso? ¿Qué es como que dices? Pues sí, ¿con qué te quedas de aquí? Es muy buena pregunta. Lo que más me quedo es con un progreso personal muy, muy importante en lo que se requiere para ser ingeniero, y es confiarte. Confiarte porque hay muchas cosas que no vas a saber. Hay muchas cosas que tú eres el que tiene que poner el desarrollo, que tú eres el que tienes que pensar. Y eso me costó. Fue confiarme en que mis ideas estuvieran bien. Problemas técnicos, la verdad no sabemos dónde nos quedamos. Yo sí. ¿Tú sí sabes dónde te quedaste? Pues sigamos. ¿Tú me dices? Date. Pues en el Urban Air Mobility ya no se piensa a usar un avión que simplemente tenga un ala, dos motores, un empeñaje y ya que vuele, ¿no? En el Urban Air Mobility ya hay otros. Tienes un rango de aeronaves mucho más grandes. Tienes híbridos, que son aviones que pueden despegar verticalmente y después volar simplemente horizontalmente con un ala. Tienes helicópteros, que son
la tecnología. Sé que quieres... Pues me gustaría platicar de eso y está bien que lo menciones, pero antes quería platicar un poquito de la idea de UAM y UAV. Ok, perfecto. Creo que sería un que buen son dos salto, conceptos que creo que ya hemos mencionado mucho y la gente puede que no sepa muy bien qué significan. Muy bien, muy bien. O sea, podemos comenzar simplemente definiendo lo que es el UAV. UAV es un dron. Ujú. Dron, una cámara, un dron muy cualquiera, un dron militar. Es simplemente una aeronave no tripulada. O bueno, el caso de los originales es simplemente no tripulada. O puede ser también remotamente tripulada con un cockpit en una base aérea, ¿no? Ujú. Eso es un UAV. Se usa con cierta misión. Son aviones que comenzaron, obviamente, como comienza muchos de los desarrollos tecnológicos a partir de usos militares y que ahorita están teniendo un uso muy, ¿cómo decirlo? Abarca mucha parte de la industria, Ujú. tiene varios usos. Los más nuevos puede ser el delivery. Ujú. Se puede usar en la agricultura para tomar datos del, del campo, para tomar datos de los animales. Se puede usar como, a ver, se usa mucho en lo que es para tomar videos, cámaras, identificación. Se usan LiDARs, se usan radares, se usan sonares. Son aeronaves con una capacidad de usar un gran rango de payloads, Ujú. De carga. de carga. Ujú. O sea, y cuando me refiero a un rango de carga, no me refiero solamente al peso, me refiero al equipo Ujú. como tal. ¿Qué pasa? En UAM es un concepto que nace a partir de ingenieros o científicos de la NASA, alrededor de 2012, Ujú. con algunos papers que se sacaron. Empezó a haber cierto interés, simplemente de como, ok, vamos a pensar futurístico, vamos a usar los carros que vuelan, porque carros que vuelan ya es un concepto que estaba, desde que se inventó el avión, es un concepto que Desde que se inventó el carro ya queríamos ponerle ya alas al queríamos que avión, volaran, ¿no? sí. Y pues Urban Air Mobility también nace con los helicópteros. Se trató de implementar cierto transporte en ciudades muy densas. Brasil es uno, por lo menos en Sao Paulo, creo, si no me equivoco, si no es Sao Paulo. Pero sí, no tuvo mucho, este proceso de Urban Air Mobility no tuvo mucha aceptación porque los helicópteros son muy ruidosos. Sí. Y ese es uno de los mayores problemas. Es muy costoso. Creo que un nuevo market, un nuevo segmento de mercado para personas con una entrada monetaria mucho más grande. Sí. Que así comenzó la aviación comercial, Sí. pero luego con el desarrollo tecnológico, las tecnologías se van haciendo más accesibles, Se abaratan los precios. se bajan los precios y ese es el futuro que se espera del Urban Air Mobility. Ahora, disculpa, no he ido justo al grano de lo que quieres. Pues Urban Air Mobility es simplemente usar vehículos aéreos para el transporte de personas en zonas urbanas. Ahora, me estoy yendo directo a lo que es Urban Air Mobility. Hay varios conceptos. Hay Regional Air Mobility, Advanced Air Mobility, que es el uso de nuevos vehículos aéreos eléctricos en un rango mucho más grande. Entonces, eso fue un problema que tuve que definir en mi tesis, que fue como, mira, no, tú me estás dando, hay un rango de usos para los drones muy grandes y yo tenía que definir, ok, Urban Air Mobility es dentro de una ciudad. Sí. Justo en mi clasificación, que está en mi tesis, lo digo, todo lo que es a partir de más de 100 kilómetros de rango de distancia de vuelo, ya no se considera, bueno, en mi caso, en lo que yo puedo decir, lo pueden buscar, hay otros
científicos y otros ingenieros que piensan diferente, pero en mi caso yo no consideraría Urban Air Mobility a un avión que conecte dos ciudades. Sí. Pues sí, Urban Air Mobility abarca usar taxis aéreos. Taxis aéreos. Usar drones como delivery. Que lo de lo delivery yo ya lo había visto, al menos como que creo que fue muy popular hace unos años, que era como creo que Amazon o alguien Sí, Amazon. empezó a mandar como drones y todo. No sé si era por... No, pero pues te digo que es un concepto muy bueno. Se aplica, yo siempre lo digo como que son tecnologías que nos pueden ayudar mucho a la población. Hay un concepto en Ruanda, se llama Zipline. Y un dato muy interesante es que ellos empezaron a usar fixed wings para el delivery de medicinas y de suplementos médicos, o no sé muy bien cuál sería el término darle en español, pero en emergencia, o sangre, o algo que necesitara un hospital, que normalmente te tomaría 8 horas en llegar a esa zona rural en Ruanda. Y pues con estos drones se llega en media hora, menos 20 minutos tienes el delivery en el hospital, y se bajó el porcentaje de muertes por falta de medicina en alrededor de un 80%. Pero está bien, o sea, ya es una cosa que, o sea, aunque suena futurista, ya está funcionando en algunos lugares, en algunos concretos casos, y está siendo, pues, aparentemente bastante significativo lo que está haciendo, ¿no? En donde ya existe un poco más de flexibilidad para poder implementarlo, porque hay varios problemas con el Urban Air Mobility, ¿sabes? Ya no estás volando alturas muy altas, donde si algo se cae, pues no va a caer en una ciudad. Bueno, muy mala suerte que pase el avión justo encima de una ciudad, pero sí. No creo, hay muy pocos accidentes aéreos de la aviación comercial que, si no es por un ataque terrorista, que el avión se caiga directo en el medio de una ciudad. Y ahí es donde vienen los riesgos de Urban Air Mobility. Ya estamos hablando de drones y de aviones no tan grandes, pero o sea, por lo menos que te carguen 5 o 4 personas, inclusive menos, 2, y que un avión de esos se caiga en una ciudad ya no presenta un riesgo solamente para el piloto y para los pasajeros, sino también para la gente que está alrededor. Y que es interesante, primero hablando de los taxis, como dices, de pasajeros, Uber es uno de los más grandes que están metiéndole... Bueno, fue a la investigación del taxi de drones, ¿no? Ellos le llaman On-Demand Air Mobility. Uber sacó un white paper, se le llama, en el 2016. Se llama Uber Elevate, para el que esté interesado. Y fue el primer paper que dio justo con los primeros científicos de la NASA que desarrollaron este concepto de On-Demand Air Mobility. Fue el primer paper que da una estructura de los requerimientos, de qué tipo de tecnología, de cuánto rango, de cuántos pasajeros, de cómo va a funcionar el servicio, qué tipo de infraestructura se necesita. Y a esto le dio un boom a todo, empezó una inversión mucho más grande. Uber Elevate, si no me equivoco, pasó a ser parte de una compañía que se llama Joby Aviation. Joby Aviation está en Estados Unidos y es quizá la más avanzada hasta ahorita. Ya tienen prototipos, están vendiendo prototipos a la Armada estadounidense, están vendiendo prototipos a ciertas aerolíneas estadounidenses, y se espera que empiecen a prestar servicios. Ya tienen su certificación para prestar servicios como helicópteros o como el transporte de personas. Pero bueno, hasta ahí ya no tengo muchas cosas más específicas, pero para que veas que es un concepto que se está desarrollando. Sí. Que está logrando, hay muchas regulaciones que hace faltan, porque se quieren implementar motores eléctricos. Bueno para el medio ambiente. Bueno, pues sí. Entre comillas. Entre muchas comillas. Pero obviamente mucho mejor bueno, en mi opinión,
Sí. Mucho mejor que sea que un motor de combustión, ¿no? Sí, hay que comprar todavía dónde sacas la pila, dónde haces todo, pero pues Donde la desechas. donde desechas futuramente, promete bastante la tecnología. Ahora, ya cuando te corté, estábamos ya hablando de los tipos de drones que existen un Ajá, poquito. sí. Habíamos dicho que había, bueno, empezaste a nombrar unos cuantos, pero ¿por qué no continúas con esa parte? Porque yo antes de leer tu tesis, que hace ya cuando me la enseñaste en el verano, yo pensé que solo existían un tipo de drones que eran los de 4 hélices y no sé, y cuando veo que existen como 5 diferentes o 4 diferentes, me sorprendió bastante porque hay unos que sí están muy futuristas en su tecnología, cómo despegan, propulsión y Sí, está. sí, sí. Algo que me gustó mucho de mi tesis es expander, que me hizo expander mi mentalidad como diseñador. Fue uno de los problemas que especifiqué en mi conclusión. Se necesitan, eh, para definir un dron o el tipo de vehículo que se quiere usar en Urban Air Mobility, se necesitan muchas funcionalidades, muchas más que un avión comercial, ¿no? Inclusive si le añades tecnologías como un motor eléctrico, donde un motor eléctrico te ayuda a usar motores mucho más chiquitos y simplemente añadiendo una cantidad mayor de motores. Pueden buscar el concepto de Lilium, que es un concepto hermoso de Múnich. Pues otra vez problemas técnicos. Hay que ver qué pedo, pero A ver, sigamos. ¿dónde me quedé? En los Estábamos tipos de drones, en ¿no? los tipos de drones. Bueno, sí, luego de que ya te digo, eso fue un ejemplo de los motores y de la libertad del diseño que ahora tienes de usar no solo dos motores, uno a un lado del otro, sino Sí. añadirle muchos más porque tienes tecnologías como el motor eléctrico, como usar hidrógeno. Bueno, los tipos de drones se asemejan mucho a los tipos de vehículos, disculpa. Los tipos de vehículos se asemejan mucho a los drones que conoces. Un multirotor, que es simplemente el dron que todo el mundo conoce de tomar fotos. Voy a poner imágenes de los drones para que. Para que sepan, porque sí, hay una cantidad muy grande. Inclusive es uno de los tópicos en donde también tuve que acortar el tema porque Sí. hay increíble cantidad de drones, de tipos, y yo me enfoqué en 4, que son los que encontré más precisos para mi tesis, para Urban Air Mobility, que son los que más se aplican y los que más se han definido en la literatura que usé, que es el multirotor. El multirotor usa simplemente rotores y genera pues, sustentación verticalmente a través del empuje, y luego moviendo su empeñado, no, su empeñado no. Ok, es que vienen los términos que se me van. Hay que aclarar eso. Nosotros dos estudiamos en otros idiomas. En alemán en otros idiomas. y a veces los términos se empiezan a mezclar un poco. Ok, bueno, lo voy a poner más simple. Simplemente moviendo el avión un poquito hacia el frente ya generas un vector, de fuerza hacia Hacia el frente. inclinado, que tiene un vector horizontal que te ayuda a subir, inclusive a mover horizontalmente. Eso es un multirotor. Luego viene un helicóptero que usa el mismo principio, un empuje hacia arriba, la nariz hacia abajo y luego puedes moverte. Sí. Pero un helicóptero necesita un empeñaje para poder generar, para poder maniobrar y para poder mantener el avión en equilibrio. Luego vienen conceptos nuevos. Ahora, el multirotor ya es un concepto nuevo, ¿sabes? Pero viene la combinación de usar un rotor y de usar un ala. Ahí es donde yo los clasifiqué como híbridos. Se llama, en la literatura se le conoce como VTOL, o Vertical and Takeoff and Landing, pero esto incluye, para mí es un término que no es muy preciso porque esto incluye también multirotors, incluye también helicópteros, pero
Más que todo yo los llamé híbridos. Usas un ala, usas un rotor para generar sustentación verticalmente. Luego de que tienes la sustentación vertical, generas empuje hacia el frente hasta que tu ala puede producir sustentación aerodinámicamente. Es un concepto, creo que para mis híbridos fue donde también puse la conclusión. Para definir las funcionalidades de los híbridos hay muchos atributos. Y llegamos al último, que es el convencional, que es el fixed wing. También lo usé, pero no se piensa usar mucho el fixed wing en el concepto de Urban Air Mobility. Pero sí hay ciertos conceptos en donde se le pueden poner motores, muchos motores chiquitos abajo del ala para generar un empuje o un despegue mucho más rápido, ¿no? O sea, que no tengas que recorrer no tengas que ir un recorrido muy largo horizontalmente para poder generar el despegue. Son esos conceptos que también se pueden tomar en cuenta, ¿sabes? Sí, claro. Pues yo creo que con eso queda más que cerrado una pequeña introducción, muy pequeña introducción de lo que Sí, qué es. espero que me haya explicado. Es Yo- un poco complicado, la verdad. pues al menos es un tema muy complicado. Mira, te puedo contar una anécdota de mi tesis. Es ver ingenieros de Boeing tratando de venir a los términos en lo que es un BTLO o lo que es de verdad. Y yo dije, mira, si estos ingenieros no lo tienen claro, yo que estoy terminando mi carrera apenas, imagínate cómo debo estar, ¿no? Pues es que justo es como es que es una cosa nueva que se empiezan a hacer los términos y no está muy claro qué es qué y qué es, como dices tú los llamas híbridos, o hay gente que los llama de otra manera y seguramente cada quien tiene su nombre, pero al final de cuentas están hablando todos de lo mismo. Sí, es increíble. Y bueno, Como decía, entonces con esto yo creo que tenemos al menos un entendimiento básico de lo que vamos a hablar y de lo que va a ser el tema del video de hoy. Ahora me gustaría ir ya a lo que fue tu tesis como tal, que era el diseño, bueno, o una metodología, encontrar una metodología o trabajar sobre una metodología para el diseño de estos vehículos, porque la metodología que estás usando o como base es la de tu supervisor de tesis, la del sí. profesor Bargenhagen, ¿no? Ajá. Y tú como que le entiendes un poco, expandir bueno, trabajar sobre ella. Y aquí va la pregunta con, ¿por qué es importante hablar sobre la metodología en esta etapa creativa del diseño? O sea, ¿por qué tenemos que tener un diseño, una metodología a la hora de hacer diseño de aviones? Bueno, creo que más tu pregunta viene a mí a explicarte cómo funciona esa metodología, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me voy a saltar lo que está haciendo mi profesor junto con otro profesor, creo que es o doctor de una universidad rusa, Rakov en Bardenhagen. No sé si pongas la citación del paper para que lo puedan ver, está muy Pues ponemos la interesante. citación del paper en el link o En el link, si en quieres, el link. para que vean cómo es esta nueva metodología que me parece increíble para diseñar aviones. Ahora, voy a explicar simplemente lo que... No quiero entrar mucho en detalle porque yo en esa parte de esa metodología me enfoqué en 4 de los pasos. Son 10. Y bueno, el diseño de aviones comienza siempre, o el diseño de cualquier producto, comienza siempre con un análisis del mercado para saber si puedes innovar, simplemente traer un nuevo producto al mercado, saber si puedes venderlo. O viene un cliente y te dice, mira, necesito esto. En el caso de unos aviones, si se han desarrollado unos aviones, no tengo ahorita bien claro cuáles, pero sí se han desarrollado aviones en el que se dice, mira, necesito este tipo de avión, tienen que ser así, 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 necesito cierta misión. Por ejemplo, aviones militares. El F-35 se diseñó, mira, quiero un avión que despegue vertical. Sí. Y es un cliente el que te dice lo que quiere, ¿no? En el caso de los aviones comerciales, la mayoría se hace a través de un análisis de mercado. Saber lo que se necesita, saber dónde se está moviendo el futuro de la aviación comercial, que es un mercado que se duplica cada 15 años.
O sea, es increíble lo que nos estamos moviendo con los aviones. Por eso es que es muy complicado saber si algún día será con cero emisiones, ¿no? Luego de que tenemos esos requerimientos, luego que sabemos que tenemos un mercado, viene lo que es la solicitud de requerimientos o el manejo de requerimientos. Normalmente los requerimientos para un avión se llaman Top Level Aircraft Requirements, TLRs, Top Level Aircraft, yeah. Y estos se definen con el rango, la masa de transporte y la velocidad. Esas son las tres más básicas. Luego vienen requerimientos acerca de la estructura, qué tipo de pista de aterrizaje se necesita, cómo se va a aterrizar. En el caso de un Urban Air Mobility, cómo aterrizas vertical, dónde aterrizas, qué tanto espacio, qué tanto área necesitas para aterrizar. Vienen otros requerimientos a la carga de masa, como cuánto cargo, que también puede ser un requerimiento principal. Si quieres hacer por lo menos una familia de aviones, extender el cargo, extender la masa de transporte durante el mismo diseño. Velocidad máxima de vuelo. Se van especificando ciertos requerimientos, luego tienes requerimientos específicos para clientes. Por lo menos mi profesor siempre daba el ejemplo de árabes, de Emirates, que quería que Airbus le pusiera una cascada en el A380. Una cascada, sí, y eso genera más masa, o sea, tienes que transportar el agua arriba. Y bueno, luego de que tienes los requerimientos, pasamos a lo que se llama el diseño de concepto. El diseño de concepto o conceptual design es la primera fase. Y especificado por mi profesor, y yo también acuerdo con lo mismo, es la fase más importante. Voy a explicar lo que se hace, luego explicamos por qué nos enfocamos en research y por qué mi profesor se está enfocando en el diseño de concepto. El diseño de concepto es simplemente, se define qué tipo de tecnología se va a usar, por ejemplo, cuántos motores, qué tipo de motor. Se define la estructura del avión, qué alas, o sea, no qué alas, sino dónde va a estar el ala, qué tipo de empeñaje, el fuselaje. Okay. Bien, ahora, en el concepto de diseño se usan estadísticas para hacer los cálculos de cuánto va a pesar el avión, de qué tanta resistencia aerodinámica, de qué tanto empuje se necesita para despegar, se necesita para volar en modo crucero. Es ahí donde empieza el problema planteado por mi profesor, que para incluir tecnologías muy nuevas no hay estadísticas. Porque estas estadísticas, les recomiendo al que quiera hacer diseño de aviones, hay un profesor, doctor, ingeniero, Thorenbeck, es la Biblia que yo usé para el diseño de aviones. Hay muchos otros, con esto se basó se basaron mis proyectos de diseño. También está Raimar, pero son métodos muy estadísticos o fórmulas, digamos, muy simples, que la verdad no lo son, que son fórmulas muy largas, pero se basa mucho en lo que ya existe, en lo que se ha probado, en lo que funciona, que son aviones comerciales. Si vemos que vas a un aeropuerto, te das cuenta que todos los aviones no cambia mucho, ¿sabes? Lo que se llama el diseño convencional. Sí. Un ala, un empeñaje atrás, pero en el diseño de aviones hay un rango muy grande. Y pues eso se define en el diseño en concepto, se hacen los primeros cálculos de cuánto va a pesar el avión, de cuánto se necesita, cuánto combustible necesita. Y luego de esos diseños básicos, de esos cálculos básicos, también se incluye qué tanto poder o qué tanto empuje tiene
tiene que producir. Pasamos al diseño preliminar. Ahí lo que se hacen es expander esas fórmulas y hacerlas un poco más precisas, ¿no? ¿Qué pasa? El diseño preliminar también sí puede incluir simulaciones de fluidos, simulaciones de estructuras, y ya se hace mucho más preciso, ¿no? Vamos reduciendo ese nivel de incertidumbre, de saber de pasar a la estadística a ser más precisos, y luego terminamos con el diseño de detalle o el detail design, que ahí es donde ya pasamos a construir, a darle definición a cómo se tiene que ver el ala, detalles muy pulidos, o bueno, ya se define la forma que va a tener, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué el diseño de concepto es más importante? El diseño de concepto es el más importante, uno, porque es donde se invierte menos dinero. Se está invirtiendo dinero simplemente en research, en saber qué tecnología, saber cómo se va a ver el avión. Y en este nivel del diseño que se pueden hacer la mayoría de los cambios. O sea, puedes diseñar muchos tipos o puedes tener varios conceptos y buscar el más óptimo, que es lo que se hace en el diseño de aviones. Pasamos al diseño preliminar. Ahí ya los cambios son menos, porque ya estás restringido a seguir lo que querías, o el primer planteamiento del concepto ya se restringe. Y en el diseño de detalle, donde ya tienes que invertir en manufacturar los primeros prototipos, ya ahí la inversión de dinero es mucho más grande, y cualquier error en el concepto es muy difícil de cambiar. Entonces, en ese momento del diseño de concepto es donde podemos hacer todos esos cambios mucho más básicos, mucho más fáciles y con menos inversión. Pues perfecto, muchísimas gracias por esa explicación del proceso creativo. Y justamente me gustaría juntar esta respuesta con la siguiente parte que te había contado, que es la parte de inteligencia artificial, donde me gustaría saber si podemos, o la pregunta que queremos saber es si podemos usar algún algoritmo para facilitar este momento creativo, este proceso creativo que ya mencionaste, es muy, muy importante. Pero antes de cambiar a eso, me gustaría hacerte una gran pregunta. Y es si nos puedes decir algún fun fact, alguna cosa, cualquier cosa, alguna pregunta, algún miedo que tengas, alguna definición que ya tengas de la inteligencia artificial o de machine learning. ¿Cuál es tu posición? ¿Favor, en contra? Pues yo siempre estoy a favor del desarrollo tecnológico, ¿no? Siento que venimos de una sociedad en donde pasamos de inventar el fuego, de inventar la rueda, y hoy en día no podemos salir sin un GPS, no podemos salir sin un teléfono, ¿sabes? Somos muy independientes de estos. Yo con mucho ego digo que estamos aquí gracias a la ciencia. También soy religioso. No, ya entramos a otro tema un poco más filosófico, pero yo digo que es la ciencia la que se encarga de mover a la población, de generar una población más grande. Y yo veo a la inteligencia artificial en casos como en el diseño de avión, que va a facilitar esa búsqueda del diseño óptimo. Creo que nos lo va a facilitar a los ingenieros. Siempre, y como te respondí en la charla previa que tuvimos, siempre hay que contar con el factor humano. Sí. La única razón por la que no usamos la energía nuclear como energía principal es simplemente porque, otra vez, fue el uso militar la que nos las dio, y sabemos las atrocidades que pueden hacer con la energía nuclear, que sería una buena solución, por lo menos momentánea, a los problemas energéticos que tenemos. Y yo veo lo mismo, veo la misma capacidad, no de destrucción o por decirlo, de guerra en la inteligencia artificial. La veo la capacidad de ayudar a mucha gente. Pero siempre va a haber gente que la va a usar para otras cosas, para dañar y no ser honestas, ¿sabes? Yo voy a confiar en la buena fe
de las personas. Y gente como tú creo que me inspira a ver a la inteligencia artificial como uno de los mayores logros que vamos a tener en nuestra sociedad científica. Y sí, ese es mi punto de vista. No, pues muchas gracias. La verdad es que comparto esa idea. Creo que cualquier tecnología es un cuchillo de dos, o sea, es el cuchillo de dos filos, ¿no? Sí, Pero, mientras tanto, creo que nos tenemos que mantener positivos. sí. Que sí, si no nos Y encerramos en el cuarto y a llorar, creo que creo que no no vale es... la pena vivir, ¿no? Sí, entonces creo que sí depende mucho de cómo lo usemos y justamente por eso es que estamos haciendo esto, ¿no? Para que más personas sepan cómo se usa y puedan usarla a favor suyo más que en contra, ¿no? Pues entonces, ¿qué te parece si preparamos la siguiente parte? Perfecto. Vamos a cambiar el set, Ok, vamos a mover las sillas. ok. Te vienes para acá o yo me voy para allá y te enseño lo que hice, ¿va? Perfecto.